Imagina que pierdes a tu marido y que al mismo tiempo pierde también a su marido tu cuñada, y que su marido era el hijo de la mujer que os acogió a las dos cuando llegasteis a un país extraño. 3 mujeres, 3 viudas, sin dinero, sin hombres que las protejan en un mundo donde sin un hombre que te proteja estás completamente sola, sin futuro visible en ninguna dirección. La suegra les dice a las 2 nueras que se vayan, que vuelvan a sus familias, que busquen nuevos maridos, que ella no puede hacer nada por ellas y no quiere arrastrarlas a su desgracia. Una de las nueras llora, la abraza y se va. La otra se niega, y lo que dice en ese momento es una de las frases más hermosas que jamás se hayan pronunciado en toda la historia de la humanidad. No me pidas que te abandone o que me aparte de ti, porque a donde tú vayas, yo iré, y donde tú te quedes, yo me quedaré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo, y allí seré sepultada. Una mujer extranjera, sin obligación alguna de quedarse, sin nada que ganar y todo que perder, y eligió quedarse. Esa mujer se llamaba Ruth, y su historia es la más tierna, la más valiente y la más hermosa de toda la Biblia. Y tiene un final que nadie espera. Esto es el Canal Bíblico, y esta es la historia de Ruth. Para entender a Ruth hay que entender el mundo en que vivía. Moab, una región al este del Mar Muerto, en lo que hoy es Jordania. Un pueblo que los israelitas miraban con desconfianza y a veces con desprecio. Una tierra extranjera con dioses extranjeros y costumbres extranjeras. Ruth era moabita. Había nacido y crecido allí. Adoraba a los dioses de su pueblo. Vivía dentro de su cultura, su idioma, su mundo. Y entonces llegó una familia de Israel. Un hombre llamado Elimelec había huido de la tierra de Israel con su esposa Noemí y sus 2 hijos porque había hambre en la tierra. Llegaron a Moab buscando comida y futuro, y allí se quedaron. Los 2 hijos se casaron con mujeres moabitas. Una se llamaba Orfa, la otra se llamaba Ruth. Por un tiempo la familia vivió en Moab, pero luego la tragedia llegó sin avisar. Primero murió Elimelec, luego murieron los 2 hijos, los 2, sin dejar hijos. Noemí se quedó sola en tierra extranjera, sin marido, sin hijos, sin nadie, y decidió volver a su tierra. Noemí reunió a sus 2 nueras y les habló con una honestidad que rompe el corazón. Volved cada una a la casa de vuestra madre, que el Señor os conceda hallar descanso en la casa de un nuevo marido. Las besó, y las 3 lloraron juntas. Orfa la besó y se fue. Era lo lógico, era lo razonable, era exactamente lo que cualquiera hubiera hecho. Pero Ruth se aferró a ella. Noemí insistió. Mira, tu cuñada ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuelve tú también tras ella. Y Ruth respondió con esas palabras que hemos leído al principio. Palabras que no son solo poesía, son una declaración de lealtad absoluta que desafía toda lógica humana. ¿Por qué se quedó Ruth? No era israelita. No tenía ninguna obligación religiosa ni cultural de seguir a Noemí. Noemí misma le decía que se fuera. No había nada práctico ni razonable en quedarse. Solo había amor. Solo había lealtad. Solo había la decisión de una mujer de no abandonar a otra mujer en el peor momento de su vida. Eso es todo. Y eso es todo lo que hace falta. Las 2 mujeres llegaron a Belén. Noemí amargada y destrozada. Ruth extranjera y desconocida en una tierra que no era la suya. Y tuvieron que comer. En Israel existía una ley hermosa para los pobres y los extranjeros. Los dueños de los campos no podían recoger todo el grano durante la cosecha. Tenían que dejar los bordes del campo sin segar y permitir que los pobres y los extranjeros vinieran a recoger lo que sobraba. Eso se llamaba espigar. Ruth fue a espigar.
sin orgullo, sin vergüenza. Fue a recoger las sobras del campo de otro porque su suegra y ella necesitaban comer. El campo al que fue pertenecía a un hombre llamado Booz, un hombre rico y respetado en Belén, y que resultó ser pariente de Elimelec, el marido difunto de Noemí. Booz llegó al campo y vio a la muchacha extranjera espigando con humildad y constancia. Preguntó quién era, y cuando le contaron la historia de Ruth, lo que había hecho por Noemí, cómo había dejado su tierra y su familia para acompañar a una anciana viuda a un país desconocido, Booz quedó impresionado. Se acercó a Ruth y le dijo algo que cambió el curso de su historia. Que el Señor recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte del Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Una imagen preciosa, la de un pájaro que extiende sus alas sobre los polluelos para protegerlos. Booz veía en Ruth a alguien que había buscado refugio no solo en Israel, sino en el Dios de Israel, y decidió protegerla. Aquí la historia de Ruth entra en un territorio que sorprende a muchos lectores modernos, pero que era perfectamente normal en la cultura del antiguo Israel. Existía una ley llamada la ley del pariente redentor, o Goel en hebreo. Según esa ley, si un hombre moría sin hijos, su pariente más cercano tenía la responsabilidad de casarse con la viuda para darle hijos que llevaran el nombre del difunto y heredaran sus propiedades. Noemí sabía que Booz era pariente de su marido muerto y le explicó a Ruth esa ley. Lo que ocurre a continuación es uno de los momentos más delicados y más valientes de todo el Antiguo Testamento. Noemí le dijo a Ruth que fuera de noche a la era donde Booz dormía después de la cosecha, que se acostara a sus pies y que esperara a que él le dijera qué hacer. Ruth obedeció. A medianoche Booz se despertó sobresaltado y encontró a una mujer a sus pies. Preguntó quién era, y Ruth respondió: «Soy Ruth, tu sierva. Extiende tu manto sobre tu sierva porque eres pariente redentor». Era una petición de matrimonio, una petición valiente y humilde al mismo tiempo. Una mujer extranjera pidiéndole a un hombre rico y respetado que la tomara bajo su protección. Booz respondió con una generosidad que también estremece. «Bendita seas del Señor, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, al no ir en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos». Booz reconocía que Ruth podría haber buscado a un hombre joven y rico, y sin embargo había elegido al pariente de su suegra muerta por lealtad a esa familia. Prometió hacer lo que ella pedía, pero le explicó que había otro pariente más cercano que él que tenía el primer derecho, que necesitaba hablar con él primero. Al día siguiente, Booz fue a la puerta de la ciudad donde se realizaban los negocios legales. Esperó al otro pariente. Le preguntó si quería redimir las propiedades de Elimelec y casarse con Ruth la moabita. El otro pariente estuvo interesado en las propiedades, pero cuando escuchó el nombre de Ruth la moabita, vaciló. Una mujer extranjera, sin linaje conocido en Israel, sin familia que la respaldara. Dijo que no. Y en ese momento Booz tomó el manto del pariente redentor sobre sus hombros. Se casó con Ruth, y Ruth concibió y dio a luz un hijo. Y las mujeres de Belén que habían visto llegar a Noemí destrozada y amargada, rodearon a la anciana y le dijeron algo que cierra esta historia de una manera perfecta. «Bendito sea el Señor que no te dejó hoy sin pariente redentor, y ojalá su nombre sea famoso en Israel, el cual será para ti restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Tu nuera que te ama lo ha dado a luz. Ella es de más valor para ti que 7 hijos. Más valor que 7 hijos. Para una mujer en el antiguo Israel que no tenía mayor riqueza que sus hijos, esa frase era el cumplido más grande que podía recibir nadie. Y se lo decían de Ruth, la extranjera, la moabita, la que no tenía por qué quedarse y se quedó. El bebé que nació de Ruth y Booz se llamó Obed. Obed tuvo un hijo que se llamó Isaí.
E Isaí tuvo un hijo que se llamó David, el rey David. El mismo David que mató a Goliat. El mismo David que unificó Israel. El mismo David del que vendría siglos después la línea que llevaría hasta Jesús de Nazaret. Ruth la Moabita, la extranjera que no tenía por qué quedarse. La mujer que eligió la lealtad cuando nadie se lo pedía. Es la bisabuela del rey más grande de Israel y aparece en la genealogía de Jesús en el Evangelio de Mateo. Una mujer extranjera, una viuda sin recursos, una persona que en el mundo antiguo no contaba para nada. En el plan de Dios, era una pieza esencial. La historia de Ruth es la historia más hermosa de la Biblia sobre algo que el mundo moderno ha olvidado casi por completo: la lealtad sin condiciones. Ruth no se quedó porque le convenía. No se quedó porque esperaba una recompensa. No se quedó porque alguien se lo pidió. Se quedó porque quería, porque amaba, porque había decidido que ciertas personas merecen que te quedes, aunque quedarte no tenga ningún sentido práctico. En un mundo donde las relaciones se rompen a la primera dificultad, donde la lealtad dura mientras conviene, donde todo tiene un precio y nada es para siempre, Ruth nos dice que hay otra manera de vivir, que a donde tú vayas yo iré, que donde tú te quedes yo me quedaré, que hay personas que merecen ese tipo de amor y que cuando los encuentras vale la pena quedarse, aunque no tenga ningún sentido, aunque nadie te lo pida, aunque el mundo entero te diga que te vayas. Ruth se quedó y el mundo nunca volvió a ser el mismo. Si esta historia